Muy buenos días, hoy estamos a 5 de junio de 2025 y en México ya pasaron 4 días desde que se llevó a cabo la elección judicial, la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular, de una elección que ciertamente ha sido cuestionada, pero que definitivamente se va a instalar este nuevo poder judicial con las personas que han sido seleccionadas de acuerdo a las reglas formales que entre el Ejecutivo y el Legislativo decidieron para México. Quédate entonces a ver este video, vamos a seguir trabajando esta temática durante los siguientes días y probablemente durante los siguientes meses y años, porque este cambio institucional en México es de una gran trascendencia. Los resultados no son previsibles, como puede ser un ejemplo a nivel mundial, como en su momento fue el aporte que hace México al mundo con el juicio de amparo. En esta ocasión pudiera ser también que México le aporte al mundo un esquema para poder elegir de manera democrática al Poder Judicial. Esto no se realiza en ninguna parte del mundo, no se realiza en Estados Unidos. A nivel federal no se elige a los jueces ni a los ministros en Estados Unidos, porque se parte del supuesto de que debe haber independencia del Poder Judicial y entonces sus mecanismos de elección pues buscan que de alguna manera se le mande una, un mensaje a la sociedad y a todos los actores económicos de que esas instancias son totalmente independientes. Sin embargo, la independencia no es una cuestión nada más formal, sino también es una cuestión informal. En estos análisis que vamos a estar haciendo, vamos a estar haciendo uso de los conceptos o de las categorías de análisis de la economía institucional. ¿Y por qué la economía institucional? Porque ya lo veníamos diciendo desde hace varias cápsulas donde hemos tratado el tema de los problemas económicos. La economía no únicamente es un modelo de equilibrio general, no únicamente explica los fenómenos económicos, la interacción de la oferta y la demanda, los precios, si bien es cierto, aparentemente se definen en el mercado de manera libre entre consumidores y productores. Lo que es cierto es de que en esa transacción, es decir, en esa compraventa, existen los costos de transacción, que son los costos asociados a este ejercicio de definición de precios de los productos. Y para poder ampliar este análisis, pues es necesario recordar cómo es que surge la economía institucional. Sus principales exponentes, se puede considerar los padres de la economía institucional, pues está Thorstein Veblen, de la Escuela de Chicago, que publica en 1898, publica un libro sobre el tema de la clase ociosa. Muy interesante este libro porque nos señala cómo es que la clase ociosa, y se refiere ¿no? a la clase empresarial, pero no propiamente a los empresarios, sino a la sociedad opulenta que está alrededor de los empresarios. Es decir, los empresarios sí trabajan, los que no trabajan, pues son sus hijos, sus parientes, la gente cercana que vive en la opulencia con valores totalmente diferentes a aquellos que sí trabajan. Es un aporte interesante el que hace Veblen. Y más formalmente, otro economista estadounidense, John R. Commons, que ya él publica un libro que se llama Economía Institucional. Economía Institucional, con lo cual deja claro que se trata de un enfoque novedoso, diferente al enfoque que venía prevaleciendo en aquella época. Me refiero al enfoque clásico y neoclásico y el enfoque marxista. Recordemos que la economía clásica surge en 1776 con la publicación de la riqueza de las naciones de Adam Smith y luego con los aportes de los clásicos como David Ricardo en materia de comercio internacional, pero más adelante con los aportes de Alfred Marshall, al que se le considera el, el padre de la economía
neoclásica, porque hace una revisión de los clásicos y propone una serie de categorías que pudieran estar ayudando a entender el problema económico. Y por otra, de manera paralela, bueno, otro economista clásico, Carlos Marx, hace la crítica de la economía política inglesa y sienta las bases para lo que posteriormente conoceríamos como la teoría marxista o la teoría socialista, en contraposición a a los principios que estarían nutriendo el pensamiento económico clásico y neoclásico. En el caso de la teoría marxista, lo que nos señala básicamente es de que la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases y propone un mecanismo de análisis filosófico que se denominó o se denomina actualmente como el materialismo histórico, una herramienta de análisis muy poderosa que vale la pena analizarla y que en alguna cápsula posterior estaremos haciendo una reflexión en torno a este método de análisis marxista. Pero bueno, mientras estas dos corrientes estaban discutiendo sobre las problemáticas económicas y sociales de la época de la primera revolución industrial, ya surgen en Estados Unidos economistas como los que señalamos a Veblen y Comus como los principales representantes de la economía institucional, en la que empiezan a hacer estas críticas y nos dicen, no únicamente es la lucha de clases, no únicamente es el mercado y el Estado, no es únicamente la oferta y la demanda por la mano invisible, cómo se solucionan las cosas. Existen en las transacciones que se realizan, es decir, en la compraventa de los productos, existen otro tipo de aspectos que están influyendo y a eso le llaman las instituciones formales y no informales, y define con mucha claridad en el caso de Commons que esas instituciones son las reglas del juego. Es decir, cuando se enfrenta en el mercado consumidores y productores, lo que vemos es de que el acuerdo del precio lleva ya la influencia de las instituciones formales. Si es que se han puesto, por ejemplo, aranceles o se han puesto algún impuesto o algún impedimento para que se realicen las transacciones, como pudiera ser, por ejemplo, un impedimento muy moderno, que son los impedimentos del comercio internacional por cuestiones no arancelarias, como puede ser por los problemas sanitarios, como los que México estamos viviendo el día de hoy con el gusano barrenador del ganado. Esto influye, por supuesto, en la economía, no es únicamente oferta y demanda. Yo tengo la oferta y aquí está la demanda y nos ponemos de acuerdo. Influyen otro tipo de instituciones, por lo que a esta corriente de la economía se le llama economía institucional. Pero bueno, esto que tiene que ver entonces con la decisión en México de la elección de jueces, ministros y magistrados. Elección que ya se llevó a cabo, y que hay voces que están en contra de este proceso y que buscarían que se revierta. Yo creo que esto no se va a revertir. Pueden haber muchísimos errores durante la instrumentación de la reforma judicial en México. Errores que se han encargado de señalar muchísimos actores, pero que no han tenido la capacidad de poder expresar ese sentimiento personal o lo que se percibe como un sentimiento colectivo ante una reforma de esta naturaleza para generar los consensos sociales y poder influir en estas decisiones. Ciertamente esta reforma pues, ha pasado por, el, por una dinámica en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, que puede ser muy criticable, empezando desde el momento en que se plantea esta reforma y se plantea el, en el inicio de una campaña electoral, de tal manera que el partido gobernante pues utiliza esta bandera como parte de la campaña a la presidencia de la República. En ese sentido, recordemos que el 5 de febrero del, del 2024
el gobierno de la República mandó unas iniciativas de reforma constitucional que si bien no se iban a aprobar inmediatamente, sí dejaban la tarea clara de lo que debiera ser el próximo gobierno en el supuesto de que fuera emanado de la misma fracción política, cosa que sucedió y que al final llevó a que se aprobara esta reforma constitucional, una reforma constitucional que no pasó por el consenso propiamente de todas las fracciones, sino una imposición que se hizo desde el Ejecutivo. El Legislativo no tuvo la oportunidad de, inclusive, ni de leer el, los, estos documentos, y tal es así que hasta el día de hoy, en la misma Constitución existen, por ejemplo, para la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues todavía quedaron algunos artículos que, que se contraponen en la misma Constitución, y eso únicamente es atribuible a la velocidad con la que se quiso aprobar esta reforma constitucional, porque pasó por la revisión de la Cámara de Diputados, de Senadores y de los congresos locales, y en ningún momento observaron esto, hasta ahora en el que se tiene que definir a quién le toca ser el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia. Aún con todos esos errores, insisto, quienes tienen la oposición de manera formal en este país, pues no han tenido la capacidad de convocar a la sociedad, si es que este proceso efectivamente se considera que rompe con la independencia. Desde mi punto de vista, la independencia de los poderes no es una cuestión únicamente de carácter formal. En la formalidad se dice, bueno, vamos a darle autonomía a ciertos institutos, autonomía a ciertas acciones que le ponen límites al Estado y al mercado, pero esa autonomía, si bien en la formalidad se pone a través de una ley, una institución formal, nos permite ver que el poder legislativo o el poder ejecutivo y el poder judicial son poderes totalmente independientes. Sin embargo, las reglas informales nos dicen que si el presidente le propone algo al legislativo, como regla informal, el legislativo pues puede hacer lo que se ha hecho durante los últimos años, y no solo durante los últimos años, sino de toda la existencia prácticamente de, de este sistema democrático el que, el que teóricamente hay tres poderes, porque la parte fundamental es independencia, siempre ha estado en tela de juicio. Yo creo que no ha habido una independencia real de todos los poderes en ningún momento, pero lo que sí es cierto es de que la independencia en algunos aspectos sí se puede percibir, porque el Ejecutivo no va a estar interesado en que todos los asuntos que lleguen a la Suprema Corte de Justicia se hagan de tal forma que sea un mandato o una sugerencia del Poder Ejecutivo. En muchos temas hay una gran independencia de estos poderes, y no es porque sea una cuestión formal, sino porque la dinámica de las instituciones lleva a que cada uno de los actores tenga que asumir los riesgos de tomar sus decisiones, sino para qué están en esos puestos. Pero esto de que la independencia ya se perdió, pues yo diría que eso no necesariamente es así. Desde el punto de vista formal, el hecho de que mucha gente participe en la elección de los ministros, de los jueces y de los magistrados, pues nos indica que pues, van a llegar con un grado de legitimidad mucho mayor de que se tenía antes. Ha escuchado voces de que esto rompe con las reglas del Tratado de Libre Comercio, que establece que debe haber independencia del Poder Judicial. Bueno, aparentemente rompe con estos preceptos del Tratado de Libre Comercio, que se establece la independencia del Poder Judicial. Bueno, en este momento en ningún documento se habla de que el Poder Judicial esté subordinado al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. De manera formal sigue siendo un poder totalmente independiente y autónomo, que algunos temas no son tan autónomos como el caso de definir su presupuesto, pero bueno, ese es otro tema. Lo interesante es de que
una controversia en el marco del Tratado de Libre Comercio, pues no tiene mayor futuro, porque formalmente esa independencia del Poder Judicial está plasmada en la Constitución. Lo que puede un momento dado sembrar algunas dudas va a ser la actuación que tengan los jueces, magistrados y ministros ante temas sensibles que sean del interés, por ejemplo, de los inversionistas extranjeros. Porque si empezamos a ver fallos que vayan en contra del derecho internacional, pues va a haber forma en que los gobiernos puedan recurrir el, las determinaciones del Poder Judicial mexicano si estos no están acorde con las convenciones que se tienen en los diferentes organismos de justicia a nivel internacional. Entonces, el, todo va a depender de cómo actúen los jueces, magistrados y ministros. Y hasta entonces sabremos si esto va a tener un impacto económico. Entonces, aquí queda claro que las reglas del juego, tanto formales como informales, son sumamente importantes. En las reglas formales, es decir, la institución del Poder Judicial, plasmado en el texto constitucional y en las leyes que dimanan de este texto constitucional que le dan certeza y certidumbre al actuar del Poder Judicial. Si bien esto en el texto nos habla de esa independencia y cada vez una mayor independencia del Poder Judicial, porque a diferencia de la Suprema Corte de Justicia, aun cuando con el presidente Ernesto Zedillo hubo un avance democrático en el tema de la elección de jueces y ministros, eh, fundamentalmente por la especialización a través de un sistema que permitía que los jueces y magistrados fueran creciendo dentro del Poder Judicial a través de una carrera en el Poder Judicial y que los ministros fueran electos con la sanción del Senado de la República. En esta ocasión, bueno, ya no van a ser nada más 218, sino van a ser prácticamente en este caso más de 9 millones de personas quienes votaron. Con independencia de si se puede decir que esas 9 millones no fueron por su propia voluntad o que si llevaron acordeones o si hicieron todo lo que se ha señalado como causales para que la elección judicial sea desestimada y se tenga que renovar el proceso. Eso no va a suceder. No va a suceder porque el principio democrático está muy claro. Cuando los diputados y senadores tuvieron la oportunidad de impugnar esto, no lo hicieron correctamente. Siguió avanzando el proceso judicial, se llegó a las elecciones y los resultados pues son acordes totalmente con las reglas formales que se pusieron en ese momento. Las reglas formales nos dice, y eso se tiene que respetar, porque fue la última reforma que se hizo, aunque contraviene algún artículo anterior que no se modificó. Lo que queda claro es de que quien va a asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en el primer periodo, es decir, desde 2025 al 2027, es aquel que saque el mayor número de votos. Y esta es la regla formal. La independencia que pueda tener esta conformación de la Suprema Corte de Justicia, pues va a depender en gran medida de la ética que cada uno de los magistrados y de los ministros realmente tenga. Porque está claro de que si se está legitimando su participación, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia a través de una votación, entonces ya no se le debe únicamente a la propuesta que pudo haber hecho el Ejecutivo para que aparezca en las boletas, sino a esa ratificación o a esa elección que el pueblo de México, con las instituciones formales que se dio en la reforma constitucional del Poder Judicial, se llevó a cabo este día primero de julio. Como mexicano, pues obviamente esperamos que este cambio institucional formal pues lleve a que para que este poder judicial pueda ser un poder judicial mucho más humano, que
que se pueda dentro de este ambiente el valorar los problemas desde el punto de vista del fondo de los problemas que se plantean en las diferentes instancias jurisdiccionales y no como actualmente existe, que el pleito que hay entre los justiciables y el poder legislativo está prácticamente en el ámbito de la técnica jurídica. O sea, pueden existir 20,000 jurisprudencias que pueden invocarse en un juicio, pero si un abogado en este momento presenta un recurso y aun cuando existen esas jurisprudencias, no las invoca en su escrito o en su demanda, pues simple y sencillamente no se desestima, dijéramos, los argumentos porque no tiene el respaldo técnico, una técnica jurídica. Ahí están ahí están las jurisprudencias. Valdría la pena que en esta reforma judicial, que seguramente se va a seguir perfeccionando, pues utilicen las herramientas, por ejemplo, de la inteligencia artificial para que sea válido y se pueda tener, por ejemplo, una consulta, sobre todo de las jurisprudencias, porque bueno, el texto constitucional está muy claro cuando se trata de leer en particular la Constitución y las leyes que están relacionadas con las materias, diferentes materias, es relativamente fácil tener acceso a la información. Pero cuando hablamos de los precedentes a través de las jurisprudencias, eso ya no está muy claro, es muy complejo poder investigarlas. De tal manera que el día de hoy aquellos despachos de abogados que tienen un acervo de jurisprudencias en las diferentes materias, pues son aquellos despachos que tienen mayor éxito sobre aquellos que no tienen ese acervo. Un acervo que debiera ser público, debería estar al servicio de todos y debería ser invocado por, por los jueces, magistrados y ministros. Porque si bien todos los justiciables tenemos la obligación de conocer las leyes en la cual nos estamos desenvolviendo, lo que es cierto es que eso es imposible. Quienes sí tienen la obligación de conocer todos estos preceptos, pues son los jueces, magistrados y ministros y los abogados. Por lo que en México pues se requiere profundizar esta reforma al Poder Judicial. Yo diría una reforma al Poder de Justicia con reglas formales que permitan ponerle límites al cúmulo de reglas informales que se han generado en el ámbito de la aplicación de la justicia. Y bueno, pues esto ha sido parte de la historia judicial de nuestro país y aquel que tiene los recursos para poder hacer ese cabildeo exitoso, pues seguramente sus temas judiciales van a tener mayor éxito en su defensa. Por lo que sí es importante el que haya un cambio fundamental estas reglas formales y sobre todo en las reglas informales. En las reglas informales que habían hecho del Poder Judicial, pues un poder muy alejado de las aspiraciones de justicia de todos los mexicanos. Nos quedaba claro que el sistema de justicia pues tenía que ver con las posibilidades económicas de los justiciables y no con la aplicación transparente y expedita de la ley. Hay tantos casos y por eso me da mucho gusto, por ejemplo, que ahora se esté hablando de, de poder revisar figuras que trascienden el juicio de amparo, como es la figura de la nulidad de juicio concluido. La nulidad de juicio concluido porque si bien se puede perder un juicio por cuestiones de carácter técnico o por problemas de carácter procesal, lo que es cierto es que cuando en los juicios se actúa con dolo y mala fe, esto no puede llevar a una conclusión correcta al imponer una sanción a un justiciable. Por lo que la revisión de esta figura tiene que ser una de las tareas importantes que tiene que llevar a cabo esta nueva conformación del Poder Judicial de la Federación, porque en ese supuesto están muchas personas que aún no han recibido sentencia después de 8 o 10 años de estar en un proceso totalmente viciado de origen y probablemente por esa razón no han obtenido una sentencia, porque no hay los motivos suficientes para imponer esa sentencia, pero tampoco la gente que está en esa situación
tienen los recursos como para poder recurrir técnicamente sus problemas por falta de recursos, por falta también de conocimiento. Entonces, el, en este tenor, bueno, pudiésemos nosotros empezar a afirmar de que existe una gran oportunidad en el gobierno, en el gobierno de México, en los tres poderes de la Unión, de poder impulsar una reforma judicial muy profunda, una reforma judicial que incluya todo el aprendizaje que se ha tenido en esta elección judicial para que en la siguiente elección judicial pues no se repitan los errores que se pudieron haber generado. Si los acordeones funcionan muy bien, porque pues son muchas personas las que están, bueno, pues ponerlo como algo formal, ponerlo como algo formal de que la gente pueda tener acceso a esta información, probablemente algún mecanismo que permite identificar a todos los actores y previamente llevar seleccionado a los candidatos de su elección. Pero bueno, eso tendrá que ser una discusión que se dé al interior del poder legislativo y probablemente con la propuesta del Poder Ejecutivo. Entonces, mire, queda muy claro que la economía no únicamente es oferta y demanda, en la economía influye mucho las instituciones. Si las instituciones formales en el tema judicial le dan mayor certidumbre a los inversionistas, este país va a seguir siendo, por cuestiones geográficas y de geopolítica de los Estados Unidos, pues un territorio en el que seguramente van a seguir llegando una mayor cantidad de inversiones, generando empleo y ingreso para los mexicanos. Le tocará entonces al gobierno de México el perfeccionar las instituciones de tal manera que el, la participación, por ejemplo, de la mano de obra, de los salarios en la economía sea cada vez mayor y que sea con justicia para que todos aquellos que viven legítimamente de su trabajo obtengan los beneficios, obtengan los recursos suficientes para poder satisfacer sus necesidades básicas y las no tan básicas también. Yo soy Alberto U, que les invito a seguir viendo estos videos en este canal del Doctor UPB, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.